Si buscas una radio que hable de aquí, de nosotros, Onda 05, la radio para que hablen las personas. Pasan 10 minutos de la 1:30 del mediodía de este martes 10 de octubre y como vienen sucediendo estos dos últimos martes, como bien nos ha explicado Carlos Marco, estamos ahora con Alberto Susín, con su sección Ciber Susín, que evidentemente, Alberto, es tuya, por el apellido, digo. Eso parece. Y hoy con Amanda, o sea, yo encantado de tenerte por aquí a poner a prueba los conocimientos de informática. Bueno, pues voy a suspender, ya lo aviso. Ya empezando por el nombre de lo que vamos a tratar hoy, ransomware. Pero lo vamos a hacer fácil, o sea, que no tiene que ser que esto es una clase académica, vamos a hablar un poco de cómo va la evolución de lo que son los ciberataques y pensado para todo el resto de personas. Hablamos de ciberataques, supongo, Alberto, que esto cada vez va más en aumento, ¿no? Y ahora más, se está escalando principalmente por los periodos de guerra, porque al final el ransomware, vamos a decir que es cuando te cifran los datos del ordenador, ¿vale? Es decir, llegan cibercriminales, no son personas éticas, ¿vale? Son criminales de ahora de Internet que entran a los sistemas informáticos, empresas, a personas con alto poder, de normal, suelen ser como los focos principales, o a lo mejor es porque están haciendo un ataque masivo, están haciendo como un barrido y justo tú tienes esa puerta abierta y entran también. A lo mejor ni te conocen, pero directamente dice, pues ya que hemos entrado, lo ponemos aquí el bichito. Y lo que hacen es, una vez dentro, cifran los datos del ordenador y luego te piden un rescate, que suele ser en Bitcoin, porque después no es rastreable o es fácilmente después de limpiar y ya está. Esa es la primera vía. O sea, estamos hablando de unos señores, porque son personas... Sí, son grupos organizados que se dedican a cifrar todo lo que tenemos en nuestro ordenador, se apoderan de ello y luego nos piden un rescate para que nosotros podamos acceder de nuevo. Eso es, correcto. Y ahí empiezan ya las extorsiones, empiezan a complicarlo, porque al principio, y como era la vía normal, el ransomware lo que hacía era entrar a tu ordenador, te lo cifrabas, y si tú ya habías hecho tus deberes y tenías tú estabas medianamente protegido, ¿qué pasa? Pues tú tiras de copias de seguridad, que al final las empresas deberían tenerlas, por eso lo importante de esta sección es decir, vamos a concienciar, decir cómo se hacen los ataques. Entonces, si tú te cifran en el ordenador o se te rompe el disco duro, lo normal es que las empresas pueden decir, oye, pues mira, como tengo la copia de seguridad hecha ayer, recupero todo a un nuevo ordenador o al mismo ordenador y sigo funcionando. ¿Qué pasa? Que los criminales al principio eso lo vieron, pues les funcionaba, pero cuando la gente ha hecho copias de seguridad, ahora empiezan con más extorsiones. La siguiente es que además de cifrarte los archivos, te amenazan con publicar esos datos. Es decir, entraron en el Hospital Clínic de Barcelona, que fue el caso más sonado que ha habido. ¿Qué pasa? Que lo que hicieron, además de cifrar los datos, empezaron a publicar datos en Internet y directamente amenazar con que si no les pagaban, lo publicaban. Y encima fueron publicando y encima se ha llegado a publicar varios. Y luego además la tercera es que esos datos que han robado, porque encima la otra es que ya se los descargan también los datos a su ordenador, lo venden comercialmente a la competencia o a otros sitios, o a gente que a lo mejor les pueda interesar, depende del sector. O sea, estamos hablando de grupos, en este caso bandas organizadas, porque están perfectamente organizados, que se quedan con nuestra información, nos extorsionan con que la van a publicar, la llegan a publicar en algunos casos. Ahí la ley de protección de datos, Alberto, ¿qué? La ley de protección de datos es un papel, es una norma, es como siempre. La ley de protección de datos te dice que si eres víctima de uno de estos ataques y te han entrado con ransomware, tienes que notificar a la agencia, que lo único que hacen es hacer un escrito. O sea, la agencia de protección de datos no se va a poner contigo a solucionar el problema, no, tú les has notificado y sobre todo cuando son instituciones públicas, por eso siempre que vemos en las noticias son empresas de bolsa o que al final tienen una parte de dominio público, entonces sí que están obligadas, tienen que hacerlo bien.
¿vale? Pero, por ejemplo, aquí ha habido muchos ciberataques que yo he estado implicado en alguno de ellos, como de la parte defensora, o que te piden ayuda. En Monzón, Binefar, Barbastro, Lérida, allí no ha salido, porque al final no les interesa también que haga sonado, pero sí que a lo mejor han notificado a la agencia y también a la Guardia Civil, con la parte de delitos la Guardia Civil de delitos telemáticos. O sea, estamos hablando de esas dos vertientes y ahora esa tercera, la venta de nuestros datos. Eso es. Entonces, lo que decimos siempre es que estamos ante... hemos saltado al mundo de Internet, que antes la gente no llevaba las contabilidades. Antes las contabilidades o toda la documentación estaba en papel. Ahora nos están ya obligando, por así decirlo, con la e-factura. O sea, es decir, antes tenías un presupuesto, tenías un albarán, lo casabas con la factura y antes lo tenías todo en papel. ¿Que te cifran al final todo? No pasaba nada, por lo menos la contabilidad lo tenías. Bueno, pues hubo un caso muy sonado hace un año que cifraron todas las gestorías, despachos de abogados de una zona muy concreta de Cataluña, y donde todas esas empresas que tenían allí los datos han tenido que reconstruirlos a mano, con todos los papeles que tenían, porque las contabilidades desaparecían. Menos mal que había papeles. Sí, pero han tardado casi a lo mejor 6 meses en volver a tener todo en orden. O sea, lo importante es, da igual el montón de ataques que tenemos, el ransomware es el número 1 en la escala de ciberataques porque es el más lucrativo. Es el que más dinero se puede conseguir. Entonces los criminales lo saben y las personas deberíamos saberlo para poner todas las medidas que podamos, en la medida de adaptadas a nuestro tipo de empresa o a nuestro tipo de persona, para protegernos. Lo mismo que si estamos en un barrio conflictivo, vamos a decir en Barcelona, no vamos a decir en Monzón, ¿vale? Lo mismo que pondrías, pues puertas a lo mejor pondrías una valla, luego pondrías un mejor cerrojo, incluso 2 cerrojos, intentarías poner también una cámara de vigilancia, si estás en una primera planta, en una segunda planta o en un bajo, cerrarías con verjas, pues lo mismo llevarlo al mundo digital. Hablas de eso que se haría en el caso de si estuviéramos en un sitio conflictivo, en un barrio complicado, vamos a decir así. ¿Qué podemos hacer como empresa, aquí, una empresa mediana de las que tenemos aquí en nuestra zona de cobertura, para intentar evitar, por lo menos en la medida de lo posible, que nos ataquen? Vale, vamos a ir simplemente. Lo primero, tenemos una empresa como puede ser la radio, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de la radio. Lo primero, hay que entender qué tenemos expuesto a Internet o cómo funciona nuestro negocio. Es decir, pues la radio, al final tenemos una página web, que la página web en este caso no está alojado en los servidores de la empresa, es decir, que si hackean la página de Onda Cero no está conectado con la radio, ¿vale? Esto es lo que sabemos, ¿vale? Entonces ahí tenemos que proteger, por un lado, la página web para que no, por ejemplo, publiquen noticias falsas, alguien en nuestro nombre o lo que sea. Tendremos que poner lo que le llaman un WAF, ¿vale? Que es vamos a decirlo fácilmente, es un cortafuegos, es decir, algo que va entre la página web y la persona que entra, que pasa por ese control de seguridad, como una cabina, y se autentica allí. Entonces ya accede a nuestra página web. Eso es lo que se está montando, sobre todo para cualquier página web que estamos entrando, sobre todo en las tiendas virtuales y los e-commerce. Piensa que allí las tiendas virtuales, el 100% de su negocio es su página web. Entonces se centran mucho más en protegerlo. Eso es la primera medida de seguridad. Y la segunda, y con esa ya más o menos, si tenemos la página web actualizada, hemos puesto las medidas básicas, no tenemos plugins vulnerables, vamos a decir que más o menos la página web lo tenemos controlado, ¿vale? Muy bien. Para lo que es el 90% de los ataques, lo tenemos hecho. Que es un WordPress, un Joomla, vale, hay diferentes vertientes, ¿vale? No nos vamos a meter. Y la segunda, la más importante, justo dentro de la empresa, la primera, y donde se ataca el 99% de las veces, porque es la vía que más éxito tiene, son al correo corporativo. El correo corporativo es la miel de los atacantes. ¿Por qué? Porque es algo que los atacantes van a estar completamente enviándonos correos, no solo son publicidad, sino que van ocultos archivos. Es decir, ¿cómo nos protegemos del phishing? Lo primero que hay que entender, que todos los trabajadores de la empresa estén concienciados con los peligros que pueda haber, ¿vale? Por una primera parte,
hacemos conscientes la importancia de los trabajadores que tienen que tener cuidado con el correo, y por la segunda, el jefe de la empresa o el equipo directivo tiene que poner las medidas de seguridad en el servidor de correo, ¿vale? Para que al final no estén tan expuestos también los trabajadores. La primera, controlar los archivos adjuntos. Eso es... De manual. Vale, pues hay muchos archivos, por ejemplo, PDFs que al final no son PDFs, como que te viene un archivito dentro, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado. Si ya tienes un buen gestor de correo electrónico, eso directamente te llegan limpios los documentos. Pero bueno, los hostings típicos que hay por internet te vienen sin nada, ¿vale? Hay un archivo también muy contagioso que son las macros. ¿Sabéis qué son las macros? No. Bueno, pues directamente entras al Word. Un Word puede llevar una macro, un Excel puede llevar una macro, y está pensado como para ejecutar funciones dentro del Excel, el Word. Y suelen ir, por ejemplo, docm, xlsm, ¿vale? Y eso al final son archivos que permiten ejecutar funciones. Esos, si no vamos a tener esa necesidad por el tipo de empresa que somos, los bloqueamos. Y vamos a dejar únicamente los tipos de archivos que reconozcamos. Por ejemplo, los .exe son archivos ejecutables. Eso intentaríamos quitarlo. Por ejemplo, los archivos de PowerShell, ¿vale? Que también es algo ahora muy innovador con los Windows, que son .ps. Pues esos todos intentaremos bloquearlos. ¿Qué dejaremos? Oye, pues yo que tengo que recibir. Tengo que recibir PDFs, tengo que recibir .mp3, porque somos una radio y a veces nos envían las notas de prensa o a lo mejor una reunión, y los 4 archivos ofimáticos. Y todo lo demás bloqueado. Y si alguien tiene un problema, se responde como que no se ha recibido el archivo. Eso es, yo creo que es la primera, y con eso estamos casi todo protegidos. La segunda, enlaces maliciosos. Enlaces maliciosos, es verdad que si tenemos un buen gestor de servidores, cuando vas a clicar y por ejemplo Chrome te saca o Firefox, ya te dice, oye, cuidado con este enlace. Pero aún así hay que tener mucho cuidado. Eso sí, estamos de normal con un servidor de correo como puede ser un Gmail o el de Office 365, que es el Outlook, sí que suele separarse como la sesión. Es decir, tu usuario y contraseña, cuando entras en el enlace, no se pone automáticamente. Hace como hay una caja, ¿vale? Y son las 2 vías principales. Y ya está. Con esto aseguraríamos el correo, que para esta radio y para muchísimas empresas es vital. Sí, sobre todo es eso, que ya habéis visto, archivos, enlaces, o sea, hay más elaborados, menos elaborados, hay luego que te pueden hacer estafas, de hacerse pasar por alguien diciendo que les envíes unos datos, pero bueno, ahí ya siempre va más el sentido común. Y si no, siempre, si no nos creemos la dirección de correo de la que viene, llamamos por teléfono o escribimos un WhatsApp, siempre evitamos, imagínate, en la radio, y un colaborador es el que nos envía archivos, y hay una vez que nos dice, oye, pasarme los datos de tal, ¿vale? No voy a, por no pensar ahora mucho. Si ya directamente vemos que es raro la dirección con la que envían o cómo está escrito, intentaremos llamarlo y no le responderemos al correo, porque si ya le han hackeado el correo, no le vamos a responder esa vía, ¿vale? Intentaremos utilizar WhatsApp, llamada, y buscaremos una segunda vía. Y ahora mismo ya está. Con eso, ahora para funcionar lo tenemos, ¿vale? Hemos protegido lo que es el correo electrónico y hemos protegido la segunda vía. ¿Qué más vías nos quedan? ¿Qué diríais que nos queda por proteger o algo que está muy expuesto? Pues en el caso de la radio, bueno, pues no sé, hemos hablado del correo, que es una cosa que recibimos. Carlos, ¿qué exposición tenemos más? ¿Redes sociales? Redes sociales, sí, puede ser otra importante. En el caso de la radio son muy importantes, sí, porque al final, como vía de comunicarse con el público, encima emitiendo con Facebook Live hoy, tenemos un principal problema. Y es más, es algo que siempre históricamente ha dado muchos problemas, lo de las redes sociales. Lo mismo, enlaces hay que tener cuidado y sobre todo no poner las contraseñas en páginas externas. Como recomendación, y lo he sufrido en mis carnes, mucho cuidado con las páginas de sorteos. Incluso si hacemos un sorteo de ahora unas entradas para algún concierto o lo que sea,
tened mucho cuidado cuando vais a sortear, imagínate, porque son 500 personas que han participado, poner usuario y contraseña en las páginas de sorteos. O aunque haga una API, que es cuando al final parece que salta una aplicación intermedia y es el login de Instagram o de Facebook, cuidado. Yo ahora mismo ya no estoy poniéndolas. Antes era muy popular, pero tienen muchos problemas. Porque esas personas que te lo hacían el servicio como gratis te robaban las contraseñas. Tenían que sacar algo... Ya no hay nada gratis, Alberto. Alguna cosa tenían que sacar. O son tus datos, o pagas una mensualidad, o el cliente o el producto eres tú. A día de hoy los datos pues valen dinerito. Vale mucho dinero. Es una cosa con la que pues nos roban, nos estafan. Da un poco de miedo, ¿eh? Sí, la verdad. Y yo ahora que estoy estudiando ciberataques, antes hacía defensa y ahora estoy en ataque, estoy viendo... No te pases al lado oscuro, Alberto. No, yo siempre de la ética. Ya sabéis que a mí me gusta dormir tranquilo por las noches, me gusta al final salir por la calle y tener amistad con los que tengo y al final... Pensar en el lado malo, lo hemos visto este fin de semana, que han sacado el documental de Alcásec, sí. El niño que atacó y puso en jaque España. Hay gente afectada porque al final le han robado todo su dinero, haciendo carding, que le llaman, robar o clonar tarjetas bancarias. Entonces vamos a separar siempre lo que es los buenos a los malos. Estamos hablando de los buenos. Estamos en lo bueno. Exactamente, de los malos. ¿Quién hace esto, Alberto? Porque muchas veces piensas, bueno, es alguien que gana dinero con esto, hay alguien que se divierte con esto. Tiene que haber algo de las dos, porque si no... Es muy lucrativo. Robar a una persona que no la conocemos de nada, robarle su dinero a través de una estafa, hay que tener valor, ¿eh? Pero el problema está que hemos diferenciado de que en el mundo real a lo mejor un tirón de un bolso te parecería algo para llevarte las manos en la cabeza y sin embargo entrar en una cuenta de tu compañero de trabajo de correo electrónico no te llevan las manos a la cabeza o habiéndole cogido la tarjeta justo porque lo tiene en la cuenta de Google. Entonces, el problema está que no estamos disasociando o no nos imaginamos cuando cometemos delitos que muchas veces hemos pasado la línea de que hay una persona detrás de esas cuentas. Pasan a ser números y tal. Es una delincuencia de guante blanco del que no somos muy, muy conscientes, pero al final el daño es el mismo. El daño es el mismo, más grande, porque al final tienes incluso el robo de identidad, que le llaman. Tú tienes ahora todo expuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado, pensar que también por esos actos delincuentes también se pagan los delitos y es lo mismo. Los mismos delitos penales que hay en la calle tiene que haber en Internet. Mi pregunta es, ¿nos pasa esto? ¿A quién llamamos? Vale. Porque a ti te roban el bolso y llamas a la policía local o nacional. Si nos pasa esto, ¿a quién llamamos? Pues lo mismo que cuando entran en casa, al final tienes que, depende del tipo de delito, llamas a unas personas y otras. La primera es que antes de que nos pase hay que protegernos, eso lo tenemos que entender claro. Y hay que revisar los sistemas, que no es tanto, o sea, de normal. Si tenemos una persona informática dentro de la empresa que se encargue de la seguridad de los datos y lo ha tenido todo bien organizado, las copias de seguridad fundamental, por favor. Y copias de seguridad que no se puedan cifrar, porque esto que hemos hablado del ransom, cuando entra en nuestro sistema, cifra las copias de seguridad si están, por ejemplo, si tenemos aquí en el ordenador del estudio las copias de seguridad en los ordenadores, se cifran también. Entonces hay que sacarlas fuera. Hay tres soluciones buenas. Una, las nubes, OneDrive, Google Drive. Por ejemplo, la de WhatsApp, por ejemplo, se hace en Google Drive, por automáticamente. Luego tenemos soluciones como los NAS, que si tenemos algo si tenemos servidores con muchos datos, el NAS puede ser una buena. Y la que yo estoy utilizando mucho en las empresas que de verdad quieren un pasito más allá y no es nada caro, es una que se llama Reborn. Es una empresa de Madrid que se llama Securízame y compras el ordenador y directamente pasas allí los datos. No te dan el usuario y contraseña de ese ordenador, nadie lo sabe, lo compras como un ordenador y ahí se hacen las copias. Entonces, en caso de no tener mucho internet, está funcionando muy bien.
Bueno, pues esas son las soluciones que nos da hoy nuestro colaborador Alberto Susín a esto de robar, cifrar, llevárselo calentito y que no te pillen en el intento. Ese es el nuevo, los nuevos ciberataques que, como bien nos ha explicado nuestro colaborador, no solo son Madrid y Barcelona, aquí en Monzón también pasan. Sí, y en todos los sitios. Estamos vendidos y no. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese lado bueno de las cosas, con el lado positivo. Nosotros estamos en el lado bueno, ya ha quedado claro, así nos lo ha dicho Alberto. Nada más que decirles que hasta mañana, que ha sido un placer estar acompañándoles a ustedes en este tramo de 1 hora y media, siempre de la mano del compañero Carlos Marco, compañero de fatigas. Hasta mañana no, que mañana te tenemos de boda, hasta el viernes, Amanda, hasta el viernes. No la mía, que no se preocupen. Pues hasta el viernes, que pasen un feliz día.